de transformación digital, así que como es mi tema principal. Está la pata cultural, que es súper importante. Después está la pata de las habilidades de los colaboradores, porque si no, no se aprovechan las tecnologías. Y la pata tecnológica, que es tan solo una de las patas de cualquier transformación, o pilar de cualquier transformación digital. Y la tecnología tampoco es cuestión de salir a incorporarla, enchufarla, decir, bueno, listo, ya cumplí con avanzar en lo tecnológico digital. Justamente por eso ahora le voy a dar la bienvenida a Víctor Colla, que nos va a hablar específicamente acerca de cómo las universidades pueden proteger la integridad académica con protocolos claros y tecnología inteligente. O sea, no salir corriendo a implementar tecnología, sino haciéndolo con algunos recaudos. Todo tuyo. Gracias. Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Víctor Colla, de la empresa Unanexo, y lo que le vengo a plantear hoy en esta exposición es que experimentemos una pregunta. ¿Cómo protegemos la integridad académica en este mundo actual atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial? La integridad académica es parte del propósito central de las universidades. Impacta directamente en la calidad educativa, en la reputación de las instituciones y en los títulos que nosotros otorgamos. Pero fundamentalmente impacta en la formación de profesionales éticos. Según el Instituto para la Integridad Académica Internacional, el INCAI, la integridad académica la define como el compromiso, incluso hasta en la adversidad, con 6 valores: honestidad, confianza, justicia, respeto, valentía y responsabilidad. Sobre esos pilares se sostiene la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza pública en los profesionales. Pero la integridad académica tiene retos constantes y amenazas que todos las conocemos: las trampas académicas, el plagio, la suplantación de identidad, la compra de trabajos, la copia en un examen. Son todas cuestiones de trampa que estamos habituados a lidiar. Pero ese escenario se ve atravesado por la tecnología y sufre cambios y transformaciones. El primer cambio que manifestamos es la globalización del conocimiento, la digitalización, el acceso a un montón de información. Generó que muchos estudiantes tengan mucha información al alcance de la mano. Es buenísimo para el aprendizaje, pero también generó la generación del copy-paste, ¿no? Lo que generó realmente una preocupación respecto al plagio. El auge de la educación a distancia, el crecimiento de las ofertas de las universidades de educación a distancia y la adopción por los estudiantes también habilitó, por un lado, lo positivo de acercarse y la inclusión de la universidad, y por el otro lado, las amenazas de cómo aseguramos un examen que se toma remoto, cómo aseguramos ese espacio a la distancia para dar crédito a los conocimientos del estudiante. Y por último, la inteligencia artificial generativa, algo completamente disruptivo, algo que una tecnología que es capaz de razonar como un estudiante, resolver exámenes, escribir un ensayo en segundos. Entonces cabe preguntarnos cómo hacemos para acreditar los conocimientos en este contexto. Es algo que no solo nos lo preguntamos nosotros, se lo pregunta la sociedad en su conjunto y se ve de manifiesto en los recortes periodísticos donde se pone en duda cómo la integridad académica es afectada por la inteligencia artificial o por las nuevas modalidades de trampa. Me encanta mucho este artículo, dice primero fue Encarta, luego Wikipedia, ahora ChatGPT, ¿no? Es como que marca un poco el recorrido que hizo la tecnología y cómo los estudiantes se fueron aprovechando de las situaciones para hacer trampa. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que el 86% de los estudiantes utilizan herramientas con fines de estudio. Y la frecuencia con la que utilizan es un 24% diariamente y más de la mitad las utiliza semanal y diariamente. Utilizan herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini, y los fines con los que utilizan esas herramientas son específicos. Búsqueda de información, chequeo gramatical, resumen de documentos, generar una idea para comenzar un trabajo. También algo importante que nos dicen los datos, que la percepción de los estudiantes es que el 93% de los estudiantes
perciben que las reglas que las universidades les entregan para la utilización de las herramientas de inteligencia artificial son pobres. Solo el 5% comprende y tiene un pleno conocimiento de las directivas de uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de las universidades. El desafío no es saber si usan o no inteligencia artificial, es algo que ya lo marcan los datos, son herramientas con una gran adaptación por parte de los estudiantes, una gran adopción, sino cómo la usan. Y ellos nos están manifestando con este 93% que necesitan que les marquemos la cancha para que las utilicen con fines éticos y responsables. El otro factor muy interesante que atraviesa este cambio es el crecimiento de la matriculación a distancia. En los últimos 10 años, según el Ministerio de Capital Humano, en el último informe, la matrícula de educación a distancia creció un 107%. Se duplicaron la cantidad de alumnos, de 125.000 a casi 260.000 alumnos. Excelente noticia, inclusión de estudiantes, nuevos profesionales, pero nuevamente habilita el reto de controlar la educación a distancia. Todos estos cambios fueron generando transformaciones en la modalidad de la trampa, la cual se sofisticó. Aparecieron herramientas para parafrasear y ocultar el plagio a las herramientas de control de plagio, como una guerra armamentística entre el mal y el bien. Plataformas de comercialización de trabajo, dispositivos ocultos, lo vimos en el examen de residentes médicos, hizo evidente algo que sucede cotidianamente en las universidades, unos anteojos con una cámara. Entonces, frente a este escenario, las universidades tenemos que hacer algo para controlar eficazmente la integridad académica. Desde nuestra mirada en Aula Nexo trabajamos con universidades en Argentina y en América Latina y vemos ese desafío. Desde nuestra visión, la integridad académica debe abordarse de una manera integral en 3 dimensiones. Pero acá el eje de esta charla es que más allá de cómo se aborde el aseguramiento de la integridad académica, nosotros consideramos que tiene que tener no un fin punitivista, controlo, detecto, castigo, sino un fin formativo. En el centro de la estrategia tiene que estar la formación de los estudiantes en valores éticos. Entonces, tenemos la dimensión pedagógica, comunicar qué es lo que nosotros entendemos por integridad académica, esos 6 valores que vimos al principio. Redefinir la forma en la que evaluamos y hacemos actividades. Tener procedimientos donde se evalúe el recorrido del estudiante y no tanto el final, ¿no? Evaluar no solo con cuestiones memotécnicas o cuestiones de aprendizaje de memoria, sino buscar que el alumno use el razonamiento, desafiarlo para que no haga trampa. También enseñarle habilidades académicas. Los estudiantes no llegan a la universidad, más los que provienen del secundario, con capacidades de análisis, investigación y citación. Muchas veces el plagio no es intencional, es falta de conocimiento. Entonces, trabajar sobre la capacitación. Tener la tecnología hoy es indispensable. La tecnología es un apoyo al docente, junta evidencia objetiva sobre los trabajos, pero tiene que estar siempre en el soporte de la capacitación y la formación de los estudiantes. Y por último, protocolos claros, especificar claramente qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, cuáles son los castigos. Se trabó, ahí está. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos 2 grandes ramas donde podemos soportarnos. Uno es el control del plagio, las similitudes, y otro es el monitoreo de exámenes a distancia. Ahí la tecnología aborda esa temática y puede mitigar ciertos riesgos de la trampa académica. Desde el control de plagio tenemos herramientas que se le carga un documento, lo validan y lo cotejan con un montón de fuentes en internet, bases de datos propias, bases de datos científicas, bases de datos de intercambio de universidades.
Entregan un reporte de similitud, pueden generar un informe de detección de texto generado por inteligencia artificial, pueden detectar manipulaciones que realizan los software sobre los documentos, generar microespacios, cambiar palabras y letras con caracteres de otro alfabeto para que no se encuentre la similitud. Y luego pueden incorporar otra funcional adicional, como puede ser revisión por pares, verificación ortográfica y gramatical. Esto sería para aquellos que no conocen cómo funciona una herramienta de control de plagio, más o menos las pantallas donde se pueden visualizar los reportes. Uno ingresa en trabajo y la plataforma le indica con unos par de indicadores una primera aproximación de si el documento parece haber tenido o no similitudes con otro documento. El reporte interactivo, uno va navegando ese reporte y va pasando por los fragmentos que detectó y le muestra cuál es el texto original. Algo muy importante sobre el uso de tecnología para el control. No se reemplaza el criterio humano. Estas herramientas son soporte para la corrección y la evaluación. No determinan que exista o plagio o que exista una violación en un examen en línea. Siempre el criterio humano es irreemplazable. Y por eso son necesarios tener protocolos establecidos por parte de la universidad, tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Es caro el control por inteligencia artificial? A mí me gusta mucho este ejercicio. Una universidad de Edimburgo lo que realizó fue, analizó cuánto demandaba un proceso de atención de un caso sospechoso de generación de un trabajo con inteligencia artificial. Se definía un procedimiento donde se detectaba el caso. Como no contaban con una herramienta que pudiera otorgar la evidencia, se hacía un proceso donde se informaba a la oficina de integridad académica de la universidad, se citaba al alumno, se lo citaba para que haga una defensa del trabajo, hacía la defensa y se elaboraban informes. Eso, puesto en horas hombre o esfuerzo que hace la universidad, demoraba más o menos 1 hora y media de trabajo administrativo y académico. Simplemente le puso el valor de esa hora hombre y llegó a la conclusión de que 1000 casos de control de violaciones de este caso le demandaban 90.000 libras. Simplemente lo digo como para que todos analicen que estas soluciones tienen un costo, pero también tienen un costo no implementarlas. El otro pilar donde la tecnología nos puede dar soporte es el monitoreo de exámenes en línea o proctoring. Son plataformas que cumplen un fin específico, que cumplen etapas de identificación del estudiante, donde cuando inicia un examen remoto le pide una fotografía, capta los datos biométricos de su rostro, lo compara con la base de datos de la universidad, verifica que sea él y después configurablemente le puede pedir un DNI que lo fotografíe, lo escanee, compare el nombre, asegura el entorno, puede pedir una segunda cámara para filmar el entorno y ver que no hay nadie alrededor que le esté soplando al alumno. Y luego pasa a una fase de monitoreo del examen. El monitoreo se realiza tomando control de la máquina, grabando la cámara frontal al estudiante, grabando la pantalla que comparte y en algunos casos con una segunda cámara. Luego que el alumno termine el examen, hay un reporte basado en inteligencia artificial donde le indican al docente cuáles son las distintas anomalías que fueron sucediendo durante el examen. Hay muchas plataformas y lo que uno tiene que hacer frente a la elección de esas plataformas es comprender y entender las prioridades que tiene la universidad. La universidad desea tener mayor control sobre los equipos de los alumnos a costa de tener mayor soporte sobre ese procedimiento, o desea favorecer la experiencia del usuario. En esto es donde nosotros ayudamos a las universidades a decidir cuáles son las plataformas que más les convienen. Por último, definir protocolos claros. Lo decía recién Daniel en la presentación anterior, hay que utilizar una inteligencia artificial ética. Los alumnos lo pedían, directivas claras, para qué se usa, cómo, cuándo está permitido, qué tipos de inteligencia artificial admito y si es válido, cómo se cita. Por ejemplo, la 7ª edición de las reglas APA ya tiene la formalidad de cómo se cita la inteligencia artificial. Entonces, lo que hablamos acá de asegurar la integridad académica
consta de formar profesionales con una pedagogía sólida, una tecnología inteligente y unos protocolos claros. Si logramos integrar eso, la universidad va a estar a prueba, pero también va a estar preparada para formar profesionales éticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Qué interesante, qué nuevo y qué necesario para todas las universidades y también para cuidar a los alumnos, por supuesto.